es que no tenía pensado presentar a Roberto, porque Roberto es un poco, no se puede decir que es impresentable, porque sería una mala palabra, sino que es una persona que no necesitamos presentarla, porque yo creo que todos los portugalujos y portugalujas pues la conocemos perfectamente y forma parte de la historia de la villa. Él no lo quiere reconocer, pero él forma parte y formará en un futuro parte de la historia, porque parte de esa historia la ha escrito él y gracias a él podemos de alguna forma conocerla, dejarla plasmada. Y sobre todo es un poco el encargado, como bien sabéis, de todo el archivo municipal del Ayuntamiento de Portugalete, no solamente el archivo administrativo, que es un poco el que muchas veces podía la gente pensar que es el que más nos interesa, pero creo que el más valioso, indudablemente, y que es invalorable, es el archivo histórico de la villa, pues que la verdad es que en este año que cumplimos 700 años, pues la verdad es que si hay algo que se puede decir es que Portugalete tiene mucha historia, una historia muy rica y sobre todo una historia que muchas veces es desconocida y no la conoceríamos si no fuera por personas como Roberto, que no solamente hace su labor institucional del Ayuntamiento como archivero municipal en el tema administrativo, sino se preocupa especialmente porque la historia se pueda conservar, se pueda contar, se pueda escribir y quede para las generaciones futuras. Yo personalmente le conozco hace muchísimos años y siempre que hay cualquier cosa que quiero saber o que quiero investigar o que tengo cualquier duda, pues sé que alguien me va a decir exactamente, fidedignamente, con los documentos, además te baja siempre con los documentos para que se sepa que es así, no es una interpretación suya, sino que está basada perfectamente en todos los archivos de la villa, pues un poco qué es lo que ha sucedido y cuál es la historia de la villa. Por tanto, este año no podía faltar una referencia bibliográfica de Roberto, un libro de él, entre tantos y tantos se ha escrito, entre tantas referencias bibliográficas, entre tantos artículos y sobre todo, pues bueno, pues si tuviéramos que publicar todo lo que ha escrito, pues seguramente tendremos que hacer una colección de libros, pero bueno, como sabemos que al final lo importante es hacer cosas diferentes, cosas que puedan ser interesantes. Pues bueno, pues este que nos va a presentar hoy es un poco pues una historia por el siglo XIX relacionado con la invasión napoleónica aquí en Portugalete, muchas cosas pues que seguramente va a ser del interés de todos, de cada uno de nosotros y de nosotras, cosas que no conocíamos, pero que seguramente cuando nos las cuente Roberto nos va a interesar. Un trabajo que indudablemente pues a él le gusta especialmente y bueno, pues la verdad es que es un placer poder tenerle entre nosotros, tenerle como archivero de la villa, colaborador y miembro del Consejo 700 aniversario y un buen amigo y un buen compañero de trabajo diario. Además, eso sí que es un lujo poder decir. Así que, Roberto, pues nada, todo tuyo. Yo me bajo abajo porque soy un oyente más, como siempre digo, para aprender, no solamente para escucharte. Bueno, es que ricasco, Miquel. Es todo un privilegio la presentación que me has realizado. Y bueno, efectivamente, sí. La verdad se ha dicho es que, bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko hona etortzeagatik, hitzaldi berriketa hau entzuteko. Y bueno, pues efectivamente, hoy estamos en la segunda jornada de los encuentros con la historia de Portugalete, dentro de todos los actos y eventos que el Ayuntamiento de Portugalete y diferentes instituciones del Villazgo vienen desarrollando con motivo del 700 aniversario de la Fundación de Portugalete en 1322. Bueno, ciertamente, la colección, en el Mareómetro, Fundación Laura, colección del Mareómetro, en la que yo formo parte del Consejo Editorial, bajo la presidencia de Rubén Lasallas, pues gran parte de mis trabajos, por lo menos online, se encuentran. Pero bueno, todo escritor o todo investigador, lógicamente, le gusta ver un poco, yo siempre, como soy un poco de la antigua escuela, prefiero ver los trabajos publicados en papel, ¿no? Y por lo menos para que tengan esa difusión o esa vida que tiene el papel, que me parece a mí que queda ahí, ¿no? De una manera un poco más, digamos, perenne. Pero bueno, pues sí, efectivamente, Miquel, procuramos aconsejar a la municipalidad en todo aquello que tiene que ver con la historia de Portugalete. Bueno, y en esta tarde, en el momento que nos ocupa, pues vamos a tratar en lo que he dado en llamar miscelánea napoleónica portugaluja o miscelánea napoleónica, el periodo de la invasión o del dominio napoleónico en Portugalete. Anteriormente, ya en uno de mis libros, en Aproximación a la historia de Portugalete, publicado por el Ayuntamiento de Portugalete, por el Gabinete de Prensa o Gabinete de Publicaciones del Ayuntamiento en su momento, pues yo hablé, valiéndome de los libros de actas o acuerdos municipales, de esa invasión, ¿no? De esa entrada de los napoleónicos y de sus socios o de sus colaboradores afrancesados, portugalojos y vizcaínos, en el Villazgo guerrillero. Tenemos entonces tres partes o tres masas documentales fundamentales en las que nos hemos basado. Primero serían esos libros de actas o acuerdos municipales,
Lógicamente, un libro de actas o un libro de acuerdos municipal pues tiene una estructura o un carácter más de tipo narrativo. Por tanto, pues va siguiendo las actas o va siguiendo los acuerdos en los que se reúnen los municipios y allí hay una serie de decisiones que tienen que ver, evidentemente, pues con el tema que nos ocupa, ¿no? En este caso, el tema napoleónico, de la infiltración napoleónica en Portugalete. Una tercera pata o una tercera rueda sobre la cual pivotar sería todas aquellas documentaciones o aquellos documentos que también esto me ha parecido de especial interés, que están redactados en francés. Porque hay bastantes documentos, la gente no lo sabe, pero hay bastantes documentos redactados en francés de esta etapa. Normalmente se trata de cartas o de peticiones o de solicitudes por parte de los comandantes militares galos aquí en nuestra localidad. Luego explicitaré un poquito más esto. He hecho también las transcripciones del francés, no las traducciones, sino las transcripciones. Me ha parecido más fiel hacer las transcripciones. También explicaré por qué solo he hecho las transcripciones, porque gran parte de las traducciones de estas cartas de los comandantes o de los jefes militares franceses ya están hechos en la época. Y diré por quién. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy fundamentalmente es una serie de registros de carácter contable, una serie de anotaciones de tipo de contabilidad. En estas cuentas, en estos gastos e ingresos de la municipalidad de ese momento, pues yo pienso que se desprenden una serie de cuestiones, una serie de datos que son muy jugosos, ¿no? Muy importantes, muy relevantes y sobre todo se trata, como decía hace un momento hablando con la teniente alcalde de Cultura, Estíbaliz Freige, se trata de ofrecer cuestiones de carácter novedoso. Porque claro, todo no va a ser siempre hacer la misma historia de Portugalete o hablar de los mismos temas. Yo creo que hay que introducir temas nuevos, porque además es que Portugalete da de sí. Portugalete es lo suficientemente rico desde el punto de vista histórico y documental como para poder hablar de cantidad de temas que pues, a lo largo del tiempo no se han tocado o se han tocado poco, o se pueden tocar desde una óptica diferente. Bien, pues el grueso principal se refiere a un cúmulo de papeles consignando, como digo, los suministros, los habituallamientos y otros servicios prestados a las tropas ocupantes durante dicho periodo histórico. Así, por ejemplo, entre el 25 de agosto de 1808 y el 31 de idéntico mes y año, se le pagan a Teresa de la Helguera, una portugaluja, o sea que aquí están las portugalujas, aparecen muchísimas mujeres en la documentación, más de las que la gente cree, en todas partes, 66 reales por 3 cántaras de vino clarete, a 22 reales por cántara, vino clarete. Por eso los carlistas, cuando estaban sitiando Portugalete en el segundo asedio carlista del 73 al 74, en unas poesías, en unas letrillas en euskera y un poquito también en castellano, solían decir los carlistas sitiadores, Portugalete, vino clarete. Entonces, vino clarete a 22 reales por cántara. La cántara son medidas de capacidad antiguas del antiguo régimen, equivale a 16,134 litros. Se elaboraron también 555 reales y 10 maravedíes a Manuel Ibáñez, por 265 libras de carne a 64 maravedíes la libra. Una libra son 0,460 kilos. Bernardo Castet, este no es el Bernardo Castet de la calle de Portugalete, el Bernardo Castet de la calle es bisnieto, este sería su bisabuelo. Este Bernardo Castet, que ahora pues ya sabemos todos que la calle de Bernardo Castet pues se tiene ese nombre evidentemente porque fue un célebre benefactor que murió en las Américas, que murió en Argentina, en Buenos Aires, y legó una serie de cantidades monetarias al Ayuntamiento de Portugalete, al Hospital Asilo, etcétera, y a la Fundación Manuel Calvo, y claro, pues con esos dineros el Ayuntamiento y el Villazo Portugalujo progresaron adelante. Pero aquí lo que sí tenemos que apuntar es que hay un tal Bernardo Castet, que es el bisabuelo, como digo, que a lo que se dedicaba era a ser un panadero local que aprovisionaba o habituallaba de pan a los franceses. Él había nacido en Bolonia, aunque era de origen gascón, porque Castet es un apellido gascón. Castet quiere decir lo mismo que en catalán Castella, que quiere decir castillo. O sea, Castet, que significa castillo. Bernardo Castet obtuvo como cobro de sus honorarios, como digo, 472 reales, y dice él, por otras tantas raciones de pan, a un real la ración. Por otro lado, se anotan también 10 reales por el trabajo de traer la paja y barrer la casa de la villa para el alojamiento de tropa. Como se observa por este último detalle, las fuerzas invasoras estaban alojadas en el ayuntamiento. No se trata del ayuntamiento actual, sino del ayuntamiento anterior, el ayuntamiento que se construyó a principios del siglo XVIII. Es un ayuntamiento inferior en tamaño, tiene menos arcupe, menos arcadas que el actual,
Y en este ayuntamiento, y parece ser que en la planta superior, fundamentalmente estaban alojadas las tropas de línea, las tropas, en fin, francesas, ¿no? Los oficiales, quizás algunos estaría también en el ayuntamiento, me imagino que el comandante militar, eso no se sabe, habría que investigarlo un poquito más, también estaría quizás en el ayuntamiento. Y otros jefes o oficiales franceses estarían distribuidas en las diferentes casas de los portugalujos. Digo esto para que se dé la gente cuenta lo que puede significar una invasión militar también en aquel periodo histórico. Es decir, que tenías no solamente que soportar la invasión de que esta gente que había venido a realizar un dominio de carácter político y militar, sino que los tenías que tener en tu casa. Normalmente los oficiales, claro, no iban a ir a casas de gente, iban a casas de gente poderaviente, no a casas de gente humilde, ¿no? Pero bueno, en todo caso, había que aguantar muchísimo las exacciones, los abusos, las exigencias, etcétera, etcétera. El último dato que acabo de decir es del 31 de agosto de 1808. En la cuenta correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1808 se localizan algunos datos de notable interés, a mi juicio. En octubre se anotan 464 reales como el importe de 58 raciones de maíz, en concepto de pienso para alimentar a los 24 caballos de la tropa francesa acantonada en Portugalete. O sea que sabemos cuántos caballos tenían la tropa francesa de línea que estaba más o menos con carácter permanente aquí en Portugalete, siendo total de 116 celemines a 4 reales cada uno. Un celemín, otra de esas medidas del antiguo régimen de capacidad, presenta una equivalencia de 4,625 litros. En diciembre se anota una factura de 300 reales nada menos. Y dice así: pagados por gastos que hizo en el general Dufresne, su edecán y demás criados. Todos estos datos son datos textuales, literales, sacados de los archivos municipales, del Archivo Histórico Municipal. El 3 de febrero de 1809 aparece un recibo firmado por Bernardo Castet, una vez más aparece, que admite haber recibido de Francisco Javier de Salazar, uno de los Salazares, Francisco Javier de Salazar, pero claro, ya de los Salazares a principios del 19, regidor capitular, quiere decir concejal, ¿no? Es un miembro de la corporación, y apoderado, quiere decir que es síndico procurador general, es el representante jurídico que teóricamente, cuando existía el gobierno de la monarquía, no el francés, pues iba a las juntas generales de Guernica, ¿no? Representando los intereses portugalujos. Y dice que ha pagado la cantidad de 1.100 reales de vellón para en cuenta del pan que es suministrado a las tropas acantonadas y transeúntes en esta villa. Por tanto, tenemos que hablar de tropas acantonadas y tropas que están de paso continuamente, tropas de los gabachos, ¿no? Vamos a ver. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1808, esta es la fecha del dato, el 15 de julio de 1809, el tesorero del señorío, en realidad por su poder Santiago de Bátiz e Izaguirre, en nombre de Luis Lavallen, notifica haber recibido de nuestro pueblo la cantidad de 3.456 reales en dinero metálico, en calidad del cupo mensual que le correspondían de un monto total de 416.900 reales de repartimiento para todo el señorío. ¿Para qué? Exigían estas exacciones para los gastos de la tropa de línea y la policía y otras necesidades. O sea, que había que pagar a prorrateo entre todos los pueblos del señor de Vizcaya, encima tenías que pagar a las tropas extranjeras su mantenimiento, su avituallamiento y otras necesidades. Se pagaban el día 15 de cada mes, bueno, lo normal. En la cuenta de 1809, suscrita también otra vez por Francisco Javier de Salazar, y ahora dice, especifica de una forma más clara, regidor de esta noble villa de Portugalete con ejercicio de síndico, se nos notifica que se les habían abonado 4 reales a 3 mujeres por limpiar la casa de la villa que sirve de cuartel a la tropa. Vamos, está bastante claro. Una lavandera cobró 15 reales y 18 maravedises por limpiar 33 sábanas a 4 cuartos cada una. Estos datos nos parecen preciosos para conocer cuál era el número de los soldados franceses que vivían de forma casi permanente en el villazgo. Se anotan también 12 pliegos de papel por un importe de 6 reales para el comandante Loyau, traídos de los alemanes de Bilbao. No se sabe muy bien, pero parece ser que había unos alemanes, impresores o gente que se dedicaba pues, a la venta de pliegos de papel, de resmas de papel para el servicio, ¿verdad?, en Bilbao. 3 mujeres recibieron 9 reales por conducir una porción de jergones desde la casa que sirve de ayuntamiento a la de las arenas, limpiar esta y llevar aquellos de la paja que allí había. Existe también un bergantín francés, anclado en nuestro puerto, que se llamaba l'Oreste, el Orestes, y también una goleta de la misma nacionalidad. La goleta, al parecer, se llamaba mouche, que quiere decir mosca en francés. ¿Una goleta qué es? Es un buque de vela de 2 o más mástiles, apareció durante el siglo XVIII. Sus características funcionales son parecidas a las del bergantín,
del que se diferencia principalmente porque es de un tamaño más inferior. Y en su aparejo, que es eso, el aparejo es de menor tamaño y se dedicaba tradicionalmente a actividades mercantes de cabotaje. El bergantín es un barco de 2 palos y vela cuadrada o redonda. Del mismo modo se anotan en estas cuentas que estamos referenciando 36 reales de gasto en los jornales de limpiar el cubo de la casa que sirve de ayuntamiento y escuela. Tradicionalmente, esto ya es sabido, el ayuntamiento los diferentes ayuntamientos que ha habido en Portugalete, pues la escuela municipal o la escuela de primeras letras siempre se ha ubicado en un principio, hasta que ya existieron escuelas municipales, en la casa consistorial. Surgen ante nuestros ojos, no solamente en este año de 1809, sino entre todo este espacio de tiempo que estamos historiando, frecuentes entregas de dinero, esto es muy curioso, a diversos particulares. ¿Y qué hacen estos particulares? Estos particulares lo que hacen es auxiliar a los soldados franceses y dirigirles, servirles de guía, servirles de intérprete. O sea, quiere decir que hay varios portugalujos que hablan francés, que entienden francés y hablan francés en esta época. Por ejemplo, uno de ellos se le otorgan 10 reales en esa fecha a Lorenzo de Amézaga, por ir de guía con una partida de soldados hasta Somorrostro. Por supuesto, dentro del entramado del gobierno instado por los ocupantes y sus colaboradores, luego hablaremos un poquito más de esto, o quizás al final con las preguntas del público, si es menester, había un comisario de guerra francés residente en Bilbao, como es lógico. En la villa de Don Diego había también un general francés de esa nacionalidad. En Portugalete existía un comandante militar, galo, como hemos dicho, y un consejo municipal que sustituía aquí, como en todas partes, a los ayuntamientos que habían sido disueltos el día 18 de marzo de 1808 tras la invasión napoleónica y la creación de los nuevos consistorios constitucionales. Estos consistorios, creados por los franceses, son más democráticos, a pesar de la ocupación, que los consistorios anteriores del antiguo régimen. Son más participativos y más democráticos, y más liberales, lo que se llamaba dentro de la doctrina liberal de la época. Pero claro, estamos hablando de un ocupante extranjero. Existe otra pieza o fajo de papeles que transcurre durante el mes de enero de 1809. En él se anotan 480 reales de gasto a razón de 24 reales para pagar los 20 pares de zapatos para la tropa francesa. Es un detalle, creo que bastante curioso. En las cuotas de suministros que se deben pagar desde el 25 de enero hasta el 28 de febrero de 1809, Portugalete, que poseía 108 fogueras, la foguera es la unidad que dice la cantidad de habitantes que poseía Porto en ese momento. ¿Qué quiere decir 108 fogueras? Son 617 almas. Cuando digo 617 almas, aquí no están contabilizados los niños de pecho, tampoco están contabilizados los niños que no han hecho la primera comunión, ni tampoco están contabilizados los extranjeros protestantes, por ejemplo, léase británicos o calvinistas holandeses, o tampoco están contabilizados los judíos, que los había también, los había. Tenía que pagar Portugalete 2.046 reales con 26 maravedíes. En 1815, o sea, pasadas la ocupación y la guerra de independencia napoleónica, Portugalete tenía una población de 900 almas. O sea, que ya sabemos que había 617 almas en 1809 y 900 en 1815. En las cuentas del mes de mayo de 1809, luego verán por qué he dicho esto. Se puede cotejar esto y ver cuál es el interés que presenta, aparte del interés intrínseco, ¿no?, que tiene el ofrecer la población de Portugal en ese periodo histórico que no es muy conocido. En el siglo XIX, en la segunda mitad, pues la verdad sea dicha es que tenemos cantidad de registros contables que nos dicen cuántos habitantes tenía Porto, pero no en la primera mitad. Por tanto, creo que es precioso ofrecer este dato. En las cuentas de mayo, como digo, del año 1809, se elaboraron 310 reales a Ignacio de Arana, también otro. O sea, aparte de Lorenzo de Amézaga, tenemos a otro afrancesado o no, obligado o no, forzado o no, o de motu propio, era intérprete de los franceses. De la lectura de estos registros contables, mirando el número de raciones de vino, carne, de pan y otros alimentos, se puede inferir que los soldados franceses que habitualmente se encontraban radicados en Porto alcanzarían un total de entre 55 a 60 hombres aproximadamente. Antes hemos hablado del número de caballos, ¿no?, que tenían. O sea, que tenían caballería aquí. Por tanto, habría no solo infantería de línea, sino dragones,
en fin, caballería napoleónica francesa. En la cuenta que transcribe los gastos que van del 7 al 19 de diciembre del mismo año, se le abonaron igualmente a José de Amesti, otro, por asistir de intérprete del comandante, este ya a un nivel más alto, este ya es el intérprete del comandante militar francés de la plaza, durante 38 días y se le pagaron 228 reales. Se inscriben también 42 reales del gasto de aceite y mechas de 2 faroles que ha exigido el señor comandante de Logui. Como podéis observar, pues están casi todos los comandantes franceses, tenemos los nombres de todos. No tenemos demasiados datos de la mayoría porque son gente pues más bien, en fin, tenientes o capitanes que ejercen de comandantes militares de la plaza, o sea, no son coroneles ni militares de altísimo rango, encendidos desde el anochecer hasta el amanecer durante 7 noches a 6 reales cada uno. De esto también se puede saber un poquito qué costaba la vida durante la ocupación francesa, cómo estaban los precios, y se puede realizar un estudio de carácter más económico. En la cuarta pieza documental que estamos tratando se nos hace noticiosos de la cuenta de los suministros servidos a dichos contingentes militares durante el mes de diciembre de 1810. En enero se mencionan 2 gratificaciones de 330 reales al capitán Bourrin y otra de 300 reales al teniente de Logui, que antes le hemos visto como comandante militar. El ir y venir de tropas transeúntes era continuo. Y sirve como ejemplo la anotación correspondiente a junio de 1810 de un gasto de 116 reales, es una cantidad muy importante para la época, por un importe de las 3.279 plazas de infantería alojadas en todo el mes. ¿Qué quiere decir esto? Que había 3.279 soldados franceses en junio de 1810 que habían estado de paso en Portugalete, además de los 50 o 60 que están tradicionalmente. Esto supone que en varias ocasiones Portugalete tuvo más soldados franceses que toda la población junta de nuestra localidad. Esto es grave, es durísimo. Ahora que estamos en un momento, por desgracia, también de guerra y de ocupación militar extranjera en Ucrania por parte de Rusia, es terrible. O sea, los sufrimientos de la población de Portugalete, que luego diré algunos datos, tuvieron que ser grandísimos. En julio de idéntico año se cuantifica un gasto de 36 reales por los alojamientos del señor coronel de gendarmes y 320 oficiales en una noche. 320 oficiales en una noche, en un pueblo que tiene 617 personas, o 700, si anotamos los niños y los extranjeros no católicos. Se advierte también la presencia de un lugre francés, es un barco llamado el Santander. El lugre es una embarcación pequeña con 3 palos, un bauprés, que es el palo de proa, muy largo, varios picos, velas altas y algunos velachos. Fue un tipo de barco usado por los piratas galos durante la Revolución y durante el Imperio. En un cargo del ayuntamiento de este mismo año se observa cómo el salario del médico titular, don Ángel Abad, o sea que como pueden observar, pues los portugalujos, el médico titular y todos ellos tienen que seguir funcionando, o sea, quizás de una forma obligada o forzada o con una connivencia mayor o menor con el invasor, pero aquí están. Cobraba 1.576 reales y 24 maravedíes. Esto es de carácter anual, este salario. El salario municipal, el archivero municipal, uno de mis precursores o predecesores, que se llamaba Manuel Ignacio González, que no tenemos demasiados datos de él, pero creo que los datos que tengo son preciosos, ¿verdad?, para los diccionarios biográficos, como el que vamos a publicar la Fundación Laura de Colección del Marímetro este año, obra de Rubén Lasallas, el diccionario biográfico de los portugalujos y portugalujas. Manuel Ignacio González primero fue maestro municipal de primeras letras y después, ya más mayor, el ayuntamiento le destinó a custodiar a los archivos municipales. Pero es que este señor además es el intérprete fundamental y el traductor de casi todos los documentos franceses y las cartas. O sea que estamos hablando de un hombre culto, sobre todo para los estándares de la época. El señor González fue la persona encargada de traducir al castellano, como digo, todos los textos en francés. Es muy gracioso, además, porque, claro, los textos están traducidos del francés, pero, claro, al castellano de la época. Entonces, nosotros ahora, si haríamos una traducción, y no lo querríamos quizás enmendarle la plana al señor Manuel Ignacio González, mi ilustre predecesor, pues tendríamos que hacer una traducción un poco más adaptada al castellano más actual, ¿verdad?, más moderno. El presidente del Consejo de Provincia del Señorío era don José María de Murga. El secretario del Consejo de Provincia, con sede en Bilbao,
Todos estos cargos y estas denominaciones son nuevas, impuestas por los franceses, pero con toda probabilidad todos estos que estaban en tan altos cargos eran afrancesados, es decir, eran unas personas que se prestaban totalmente al juego del invasor napoleónico. Era Diego Antonio de Basaguren, como digo, el secretario del Consejo de Provincia, o sea, esta es la máxima autoridad de Vizcaya. O sea, que las máximas autoridades, claro, estamos durante el reinado de Pepe Botella, de José Bonaparte, ¿no? El rey impuesto a los españoles por Napoleón Bonaparte, el emperador. De comisario de guerra ejercía Juan de Undabarrena, creo que por los apellidos ya se sabe que no eran franceses. Al parecer, poco después fue sustituido por el señor Clerc. Quizás no les gustó mucho lo que Undabarrena hacía y le cambiaron. El general en jefe del ejército del norte de España, que así se llamaba, era el conde d'Orsay. Jean-Marie Pierre Lepage, conde d'Orsay, nació en Ardres, Pas-de-Calais, en 1773, habiendo fallecido en París el 24 de julio de 1812. Falleció pronto, menos mal. Este militar alcanzó el grado de general de división. El 8 de julio de 1811 sucedió al mariscal Béziers en el puesto tan comprometido, como decían los franceses, de comandante principal del ejército del norte francés. En el mes de agosto consiguió vencer al ejército español de Galicia, obligando a las tropas británicas a evacuar las posiciones que ocupaban, y pasó después a través de Navarra y Vizcaya, reprimiendo los focos levantiscos. Con apenas 39 años falleció en París a consecuencia de una operación quirúrgica de trepanación. Su nombre figura inscrito en el Arc de Triomphe de l'Étoile en París, ¿no? Ya saben ustedes, los Campos Elíseos y la Avenida de Luxemburgo. ¿Por qué? Pues porque padecía fuertes dolores de cabeza derivados de una grave herida de batalla. Quizás este tema de salud tan grave que tenía le hizo ser como fue, porque fue tristemente famoso en España por su crueldad hacia la población civil. Sin embargo, Pierre Touvenot ostentaba el cargo de gobernador de Vizcaya, con sede en San Sebastián. San Sebastián era mucho más afrancesada, como ahora también, mucho más partidaria de los franceses y de los gabachos, desde donde emitió varios decretos bilingües, manifestando su preocupación por los enfrentamientos entre los españoles y los franceses. Él quería que se entendiesen, que hubiese un entente cordial. Sus desvelos en este aspecto se materializaron en una orden que fue expedida el 6 de agosto de 1809, en la que informaba del castigo inmediato que recibiría todo militar galo que fuera culpable de cometer cualquier abuso, sobre todo cometido contra la población civil. Esto le honraba a Touvenot. Touvenot había nacido en 1757 y falleció en 1817. En 1813 participó en la célebre batalla de Vitoria y en 1814 colaboró en la defensa de Bayona, pasando ya a la reserva el año siguiente. El año siguiente es la batalla de Waterloo, en la que ya Napoleón fue vencido definitivamente en 1815. En una carta de las autoridades afrancesadas de Bilbao a la alcaldía de Portugalete, fechada el 2 de abril de 1811, se ordena poner las cerraduras que han de hacerse de todas las entradas que tienen correspondencia con esa villa, según la orden que ha comunicado este señor general Ney, nada menos, el comandante militar del ejército del norte en este momento, mariscal del imperio, es nada más ni nada menos que Ney, que junto con Soult y Dupont pues son los principales espadas militares de Napoleón. Al comandante de esta plaza se dirige. Por tanto, se ordena fortificar los puntos de acceso al villazgo y que luego se remita un bon, como decían los franceses, un bono, con todos los nombres y apellidos de los operarios que realizasen dicha obra, a los que se les distribuiría una ración diaria de víveres. El importe de los materiales a instalar para efectuar tal fortificación se anotaría tomando razón de su importe en la contaduría para pagarlo cuando el gobierno se vea con menos atenciones. Esta cuenta sería inspeccionada por el arquitecto y comandante de ingenieros del señorío, siendo visada asimismo por el comisario de guerra de la provincia. Como ven, hay muchas personas que colaboran con la ocupación francesa, son afrancesados. Ya saben ustedes la etapa de cierta connivencia que tuvo también Francisco de Goya, ¿no? Por eso luego estuvo exiliado en Burdeos. Bueno, aparte de que Fernando VII era como era. Mucho decir Fernando VII el deseado, pero luego se le armó a la vuelta, ¿no? Cuando volvió del exilio en Francia. El 5 de abril, al no haber en la villa operarios canteros que asistan a la ejecución de la fortificación y cerraduras de esa plaza, ni materiales útiles para ella, se autorizó al Consejo Municipal para que se hiciese con ellos, contratándolos en los pueblos vecinos. El Consejo de Provincia, el 28 de abril, prestó su consentimiento para que se efectuasen todas estas obras necesarias destinadas a la fortificación. Bueno, esto lo único que nos está diciendo, lógicamente, en las claras, es que las tropas enemigas, las tropas sitiadoras de la coalición antinapoleónica se van acercando a Portugalete y ya van a tener que tomar la plaza.
Con fecha del 27 de octubre de idéntico año, el maestro de obras y director de las obras de fortificación, Benito de Alzaga, el encargado de dichos trabajos por el presidente y los consejeros del Consejo Municipal de Portu, presentan una factura, ¿no?, ya de los gastos ocasionados. En fin, luego también se realiza un poquito a posteriori, la obra de fortificación de la iglesia. Siempre también las iglesias suelen ser objeto de las fortificaciones, como ocurrió durante el segundo asedio carlista, ¿no?, los sacos terreros, en fin, todo esto. Aquí uno de los datos muy interesantes es la existencia de cantidad de mujeres y sobre todo chicas jóvenes, fuertes, que se dedicaban a llevar agua a los hombres en las obras, se les llamaba peonas, y está anotado, y otras más mayores y otras más jóvenes, y están anotados todos los nombres. Algunos, por ejemplo, están María Asunción de Piñaga, su hija Manuela Infante, María Cruz de la Barrieta, Josefa Ortiz, María de Angulo. Hay una que tiene un apellido bastante curioso, Tomasa de las Llaves, se apellidaba de las Llaves, María Antonia Meso, Hilaria Angulo, Pepa, no dice Josefa, dice Pepa Landeta. Luego también está María Landeta, serán hermanas, Francisca Urtiaga, María La Peña. Esto es interesante pues porque se ven también los apellidos de los portugalujos de la época, cuáles eran las familias, los grupos de parentesco de aquel momento. El comandante francés que se encontraba en estos momentos en Portugalete de 1811 a 1812, que es uno de los que más figura en los papeles en la documentación, es el señor Charles Sorric. En esta documentación que estamos tratando es frecuente la aparición, como nota ya un poco jocosa o chistosa, si quieren ustedes considerarlo así, las facturas de las botellas de vino que se trasladaban los comandantes, los oficiales franceses en Portugalete, a cuenta todo esto de la población ocupada. Fundamentalmente la oficialidad. Son una serie de bonos firmados por el responsable militar de mayor graduación. A guisa de ejemplo, citaremos algunos casos parafraseando o traduciendo su contenido. Así, el día 8 de abril de 1812 aparece un papel que registra 2 botellas de vino de Málaga para el comandante por un día. O sea que en un día ya se bebía dos botellas de vino. Supongo que comería bien también, porque si bebía 2 botellas, 2 litros o casi 2 litros de vino al día, tendría que... El nombre del jefe militar extranjero en estos momentos era un tal Chorobichecki. Quizás el apellido está mal escrito, sea Chorobicheski, probablemente es un polaco o un polaco francesado, o que milita en el ejército napoleónico. También se consumía el vino navarro, o sea que también es interesante saber qué vino se traían a Portugalete y qué vino se bebían, ¿no? El vino navarro, el vino de Málaga. El 10 de abril del mismo año, dicho comandante dio una cuenta en un día de 2 botellas de la misma procedencia, navarras esta vez, para la subsistencia, dice él, para la subsistencia del susodicho durante el día del corriente. La verdad es que subsistía bien. Menudían también las facturas en concepto de vinagre, de aceite, libras de manteca sin sal. O sea, el comandante francés no le gustaba tampoco ingerir demasiada sal en sus comidas. O sea, que la manteca tenía que ser sin sal, cosa que en aquella época era un poco más difícil que ahora. Bien. La población portugaluja y el ayuntamiento, como ven ustedes, tuvieron que soportar, aparte de los trabajos forzados para todo este tipo de fortificaciones, sobre todo en la última etapa de la ocupación, continuas exacciones y exigencias de parte de los ocupantes. Portugalete y todos los pueblos comarcanos tenían que contribuir, como hemos dicho anteriormente, con cantidades monetarias para subvenir a las necesidades de la soldadesca gala y a sus abusos. En un texto del 30 de mayo de 1809, nuestra municipalidad se dirige a las autoridades afrancesadas bilbaínas para quejarse de las continuas cargas que sufría el ayuntamiento de Portugalete y para asegurar que sus fondos se encontraban exhaustos y que las prorratas o cuotas repartidas para la subsistencia de la tropa y de la tripulación del bergantín el Orestes eran altas y que los otros pueblos escamoteaban sus aportaciones pecuniarias cargándoselo todo a Portugalete. Portugalete en concreto se queja de que los pueblos de alrededor de los 3 y los 4 concejos, es decir, nuestros vecinos, Sestao, Santurchi, San Salvador del Valle, todos estos que no pagaban, y el Valle de Ordejuela, escapaban a sus obligaciones. Y dice el alcalde en estos momentos de Portugalete, el presidente del Consejo Municipal, que era pues como el alcalde de Portugalete en ese momento, dice: el ayuntamiento, animado de muy nobles sentimientos, ha guardado siempre con los pueblos convecinos la mejor armonía y caminando con pasos lentos y con medida, dando ensanche a los deudores. Como ven, el alcalde de Portugalete en aquellos momentos se expresaba de una forma muy diplomática, a la vez yo diría que un tanto sibilina, pero lo dice bien claro, ¿no? Intentando siempre no tener ningún tipo de conflicto con ellos, dice el alcalde de Portugalete.
Los napoleónicos, en consonancia con su mentalidad tan reglamentista, habían emitido ya desde Vitoria, a 24 de junio de 1809, por parte de Francisco Amorós, consejero de Estado y comisario regio, o sea, uno de los principales colaboradores del rey Pepe Botella, en dichas provincias vascas, una instrucción por la cual se marcaban de forma clara y meridiana cuáles eran las obligaciones que debían cumplir todas las poblaciones que estaban sujetas a tener que mantener y habituallar a las tropas napoleónicas que se encontraban radicadas allí o que se encontraban de paso. Llegando ya al 9 de febrero de 1812, las autoridades concejiles de nuestro pueblo manifiestan que Portugalete se encontraba, y cito textualmente, esto es muy importante porque siempre se habla de la Primera Guerra Carlista, de la destrucción tan grave, tan vasta que se causó en Portugalete, pero no se dice nada de esta etapa. En una infeliz situación tras haber apurado todos sus recursos, en razón de los muchos suministros que había proporcionado a los militares franceses. A fines de dicho período de ocupación, el estado en el que se encontraba nuestro pueblo era de ruina lamentable de la mayor parte de la población. Esto lo dice el presidente del Consejo Municipal, que se supone que es un señor que han puesto los franceses. O sea que de alguna manera era un poco partidario de los napoleónicos. Hasta el punto de que Portugalete se hallaba prácticamente inhabitable. Por desgracia, esta situación se volvió a repetir en nuestro pueblo en el primer asedio carlista de 1832-1833. El alcalde asegura que la situación era de una gran melancolía, dice el alcalde. El alcalde de Portugalete era un tanto novelero y literato en aquel momento. O sea, que había melancolía. Es el lenguaje de la época que a mí siempre me gusta desgranar y explicar porque creo que es muy gráfico y bonito y le añade pintoresquismo y le añade diferencia, ¿no? Especialmente gravosa había resultado, por supuesto, como hemos dicho, la fortificación del Villazgo para la defensa militar. En junio de 1812, este dato pienso que es muy importante, ya voy acabando con esto, ya queda muy poquito, se nos hace noticiosos de que a pesar de la llegada del coronel comandante de la Guardia Imperial, que probablemente se refiere al mariscal imperial Ney, con las tropas a su mando, la amenaza de invasión de la coalición antinapoleónica, ejército británico, ejército portugués y ejércitos españoles de diferentes zonas o diferentes regiones, era ya un hecho, ofreciéndonos incluso el dato de que Portugalete, esto también es nuevo y no se ha puesto, no se sabe, está amenazado por la escuadra británica. Esto quiere decir que los barcos ingleses están en la ría y están en la costa. Como nota curiosa podemos adoptar, esto ya es otra cosa aparte, pero que también tiene que ver, vamos a también dar una concesión a los grandes personajes de la historia de Portugalete. Como nota curiosa podemos adoptar igualmente que en un escrito de 1808 se nos dice que Matías Calvo se encontraba ausente en la navegación, habiendo dejado en Portugalete, aquí en nuestra localidad, a su esposa, María Josefa de Aguirre, que como saben ustedes pues era ondarresa, él era Matías Calvo, era de origen gallego. Se trataba de los padres del famoso indiano Manuel Calvo y Aguirre, el del hotel. Tras la victoria de las tropas aliadas contra Napoleón, ya lo saben ustedes, en la batalla de Leipzig o de las Naciones, en la Alemania Oriental, una coalición de los diferentes, pues austríaca, rusa, prusiana, británica, etc., las tropas le vencen a Napoleón, que es cuando Napoleón va a ir al exilio de la isla de Santa Elena. Luego se va a escapar, ya saben ustedes, hasta que luego ya vuelven los 1000 días y ya es la batalla de Waterloo en los Países Bajos, cuando ya en 1815 es vencido definitivamente y ya tendrá que marchar al exilio definitivo donde muere de la isla de Santa Elena. El rey Fernando VII, el deseado, el que pues, desgraciadamente la gente decía, vivan las cadenas, no vivan las cadenas, pues se expidió una real cédula, el 30. Precisamente otra de las cosas que no digo aquí, pero que digo en otro artículo, es que los napoleónicos fueron los que precisamente crean un cementerio en Portugalete en el año 1809, con una ordenación de cementerios para toda España, para toda la península, para España y Portugal, de carácter más moderno, que no existía anteriormente. Toda esa ordenanza, digamos, de policía sanitaria mortuoria, ¿no? Entonces se expidió una real cédula el 30 de julio de 1814 para restablecer todo el sistema de la administración local propia del antiguo régimen, que había sido sustituido, lógicamente, por los ayuntamientos constitucionales impuestos por el invasor, como hemos dicho al principio de esta intervención, en 1808. Bueno, estimamos
que todo este conjunto de datos, que ya sé que son datos de carácter contable, y que pueden resultar pues quizás un poco áridos, el desgranar un poco pesado, pero bueno, hay una serie de cuestiones que hemos podido salpimentar un poco y pienso que determinados datos son sobre todo jugosos, son un poco jocosos en alguna ocasión y fundamentalmente quiero apuntar aquí que son de carácter novedoso, porque bueno, en el pasado yo he sido, está mal decirlo, pero he sido pionero en los estudios napoleónicos portugalujos, porque sí que Mariano Ziricaíña Iztarro, el célebre historiador portugalujo, abogado, secretario general de este ayuntamiento, ¿no?, entre el año 25 y el año 41, luego secretario de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, pues se ocupó de nuestras antigüedades portugalujas históricas y que fue un poquito también el que habló de estos periodos históricos de la primera mitad del siglo XIX, que tradicionalmente siempre han sido los... En fin, hay menos documentación, hay menos papeles, hay menos fuentes sobre las cuales beber y entonces se han visto un poquito más dejados por parte de la investigación científica e histórica. Y en fin, pues nada más, con esto ya acabo mi intervención. Muchas gracias por su presencia aquí. Les emplazamos para la tercera de estas convocatorias, de estas charlas coloquio que se llaman Encuentros con la Historia de Portugalete y que, bueno, pues en principio, si salvo error o omisión, será a cargo de Mirena Inchane Aguiluz Romero, portugaluja, historiadora, y bueno, pues versará sobre la mujer portugaluja y bueno, y sus diferentes cometidos o diferentes labores o trabajos que han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, ya ven ustedes que yo también no me he olvidado, por supuesto, del papel de la mujer, porque lo tengo muy presente. Hemos citado incluso mujeres. También otra cosa interesante es que las mujeres desarrollaban también oficios que a priori pueden parecer que no tienen importancia o que son de escaso relieve. Todo no va a ser hablar de Sotera de la Mier o de Caselia Iturrízar o de las grandes benefactoras, de esas señoras pudientes. Vamos a hablar también de la mujer portugaluja a pie de calle, ¿no?, de la mujer humilde que realizaba su trabajo de forma honrada, y aquí quedan también para la historia los nombres de estas mujeres. Eso se trata, de que creo que ha llegado también el momento de que en la historia de Portugalete se dé voz a los humildes, se dé voz también al pueblo, a la gente normal, que se vean un poco también cuáles sean sus preocupaciones, sus afanes diarios y qué tipo de trabajos desarrollaban. Nada más. Ahora, pues si tienen ustedes alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer, o quizás yo pues añada algo de mi cosecha, es el momento. Muchas gracias por su presencia aquí y les emplazo para el día 28 de abril, para la próxima charla coloquio a cargo de Mirena Inchane Aguiluz. Adelante, Rubén, sí. Ya que has dado muchas cifras, en la Villa Jarrellera teníamos viñas, teníamos todo esto. El dinero que perdimos en vino, el vino soportaba. ¿Qué fue de nuestras viñas en esa época? Pues, Rubén, como acabo de citar, y bueno, ahí le he cedido la palabra al presidente del Consejo Local de Portugalete, del alcalde de Portugalete en ese momento, las viñas, lo mismo que ya sabes tú muy bien, cuando pasó lo mismo, aunque no se cita, aunque no lo dice la documentación, pero es fácil pensar que sí, así sería, Rubén. Tu pregunta viene muy bien, muy al pelo y te la agradezco. Pues esas viñas serían arrasadas, porque aparte de la cantidad de botellas de vino de importación que se bebía el comandante francés, me imagino que la soldadesca bebería el rico clarete portugués. Bueno, he dado una cita de vino clarete al principio, he dado una cita de cántaras de vino de Teresa de la Helguera, que como se puede observar, hay una mujer, Teresa de la Helguera, que vende cántaras de vino. O sea, que hay una mujer que se dedica a un oficio que tradicionalmente, hay que decir aquí también, y ya lo voy a adelantar, tú ya lo sabes, Rubén, la mayor parte de las personas que se dedicaban a repartir la correspondencia en Portugalete durante varios siglos eran mujeres. Eran lo que se llaman las carteras de Portugalete. Hay una primera cartera de Portugalete, ¿verdad? En el siglo XVII, tú la tienes bien consignada y bien anotada. Miren, a Inchane precisamente yo le pasé cantidad de datos sobre las carteras porque primero empecé yo a estudiar ese tema en los libros de cuentas de la iglesia parroquial de Portugalete, porque claro, el patronato de la iglesia era el patronato secular, era el patronato del ayuntamiento, no era el patronato eclesiástico, y se anotaban los cargos y descargos, y las carteras aparecen allí. Las viñas serían arrasadas probablemente, aunque bueno, hay cántaras de vino, ese vino no sabemos si es portugalujo, si es el vino de la cosecha,
os vino de fuera. Pero serían arrasadas, como pasó en la Primera Guerra Carlista, probablemente, porque claro, hay que comprender que estos soldados están aquí varios años establecidos, los inviernos aquí en el País Vasco son duros, son lluviosos, aunque los franceses estarían acostumbrados, muchos serían de la parte norte de Francia, Normandía o por ahí, o lo que sea, o de Picardía, y entonces pues hay que utilizar de alguna manera pues, los sarmientos y la madera. No, carbón, fíjate, no. Pues esa es una buena pregunta. Yo creo que se utilizaba muchísimo la madera. Arrasaron. No se sabe, pero en la Primera Guerra Carlista, como tú sabes, lo arrasaron, sí. Sí. Yo creo que esto sería lo mismo, sí. No hay documentación, por eso no la he citado expresamente. Solo voy a citar lo que está expresamente. A veces puede parecer muy pesado y claro, ya sé que los datos numéricos... Yo no soy muy aficionado a los números, soy hombre de letras, la verdad sea dicha, pero pienso que en este momento hay que citar números, para poder comparar, para poder saber cuántos soldados cada gala existía aquí, cuáles eran sus necesidades, etcétera, etcétera. Sí, lo más probable, ya lo dice bien claro el alcalde de Porto, es que resultaría todo el pueblo bastante arrasado. O sea, pienso que la situación en 1814 sería lamentable. De hecho, pues yo creo que hasta 1820 y tantos no se recuperaría un poco Porto. Y luego, desgraciadamente, vino el otro conflicto carlista, que yo creo que incluso durante el segundo conflicto el nivel de destrucción masiva, como se dice ahora, del villazgo sería superior aún que con la ocupación francesa. Porque, bueno, todo induce a pensar, porque tampoco se sabe exactamente cuál es el día exacto de la entrada de la coalición antinapoleónica en Portugalete, no se sabe, no hay datos sobre ello, o por lo menos yo no los tengo. Hombre, esto son datos que, lógicamente, o cosas que lanzo aquí un poco al albur para que los investigadores más afortunados que yo, o yo mismo, quién sabe, en el futuro, pues podamos tratarlo, a lo mejor quizás con documentación presente en otros archivos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay documentación en Diputación y en otros archivos hay mucho más documentación de Portugalete, no solo de este periodo histórico, sino de todo, lógicamente. Pero bueno, yo lo que he querido, porque creo que esta también es mi obligación, y lo sabe muy bien el alcalde Miquel Torres aquí presente y la concejala Estíbaliz Frege, creo que una de las razones fundamentales de mi trabajo en el archivo es poner de relieve todo aquello que tiene Portugalete, es decir, cuál es la riqueza documental. Portugalete es el quinto o sexto de los archivos municipales más ricos de todo el señorío de Vizcaya desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Entonces creo que está mal que yo lo diga, pero bueno, yo creo que el alcalde y la concejala que están aquí entre el público con nosotros, que nos han honrado con su presencia, debemos de sentirnos orgullosos de Portugalete, de nuestro patrimonio documental. Bueno, y la verdad se ha dicho es que el Ayuntamiento de Portugalete, por lo menos durante todo el tiempo que yo llevo como archivero municipal y antes también pienso, siempre han puesto de relieve nuestra riqueza documental. Bueno, y Fundación El Laura y Colección del Marímetro, pues llevamos ya desde el año 95 publicando 23 tomos y con sus suplementos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que lógicamente queremos animar a la gente pues para que estudie más. Ahora, ya sabemos todos, claro que hay mucha documentación. En los últimos tiempos no ha dejado de afluir documentación, ¿verdad, Rubén?, por parte de los particulares, bien sea documentación gráfica o bien sea documentación pura y dura, en papel, quiero decir. Como todos sabemos, pues de la etapa del conflicto civil, de nuestra guerra civil, pues hay cantidad de documentación que todavía está en Salamanca o en otros archivos estatales o nacionales. Entonces, cuando esa documentación pueda fluir a Portugalete o pueda fluir a Vizcaya, pues probablemente muchos de los puntos que ahora quizás no los tengamos tan claros de muchos aspectos de nuestra historia, de nuestro pasado, pues se verán clarificados. Sí, bueno, Aurelio Gutiérrez tiene también una pregunta ahí atrás. Como queráis, sí. Adelante, Aurelio, sí. Una de ellas no es una pregunta, es una observación de la familia Castet. La familia Castet es la típica familia que, viniendo de Francia, de Boulogne, sí. Muchos los confundieron con Bolonia, Italia, porque la pronunciación sí, es verdad. de Bolonia. Es verdad. Entonces muchos pusieron, ya, y de hecho si se miran en documentos sigue apareciendo Bolonia. Bueno, pero tú sabes perfectamente, lo sabes muy bien, que son gascones, como he dicho, y que proceden del Pirineo Central. Es una familia que permanece durante 100 años en Portugalete. Sí. Son los mayores contribuyentes. Cierto. Aparecen con el comercio del pan y desaparecen con la venta de los terrenos para la futura siderurgia de Altos Hornos de Vizcaya. Sí. Cuando venden las marítimas de ese estado. Por eso a mí siempre me resultó curioso qué familia podría ser prototipo de Portugalete, comerciantes, y la única familia que encontré fue la familia Castet,
de origen francés, como cosas así curiosas. Y sobre los datos que decías antes de documentación que se pueden encontrar, pues yo en su día encontré la documentación que la retirada de los franceses es en junio de 1813. Pues mira, hay una documentación muy bien, que es la lista de suministros por valor de 36.912 reales hechos por la Villa de Portugalete a las tropas francesas desde el principio de abril del año 1813 hasta su retirada en junio del mismo año. Y los datos que ofrece esta documentación de estos 2 meses son escalofriantes. Por ejemplo, por el alojamiento de 4.182 plazas de raciones de pan a 14 cuartos, por 12.874 raciones de vino, por 343 raciones de aguardiente, por 11.800 raciones de sal, por 18.600 raciones de leña, por 761 de candela, por grano, por 4.600 raciones de legumbre, por 1.294 raciones de carne, etcétera, etcétera, por 79 docenas de huevos, medicinas para la botica, y ahora lo curioso, además por clavos y otras menudencias que tomaron en casa de Claudio, que es el hijo de Bernardo Castet, Claudio Castet, por una reja de hierro usada para la fortificación, así como tablas y cotas, y por 2 carneros, manteca y leña, suministros al coronel, y por medicinas para la botica. O sea que el coronel, antes de marcharse, se comió 2 carneros. Bueno, Aurelio, tú ya me habías comentado, por eso lo he dicho antes, que había otras fuentes, por supuesto. Yo ya sabía que tú tendrías muy buena cuenta de todo esto, tu aportación es valiosísima, la tomo en cuenta y bueno, pues ves, tienes la fecha que yo he dicho que yo no la sé, la fecha de retirada de los franceses. Bueno, más o menos se podía apuntar por lo que yo he explicitado, ¿no? Y más o menos, pues porque todos sabemos cuándo fue la batalla de Vitoria, etcétera, etcétera, sabemos cuándo fueron los Arapiles, San Marcial, etcétera, etcétera. Bien, la retirada francesa por el... Efectivamente, bueno, los Castet no son los únicos, no son la única saga familiar de origen francés en Portugalete, hay más. Otra de las sagas también de carácter, al parecer también gascón, esos son los Merladet, también, que también es un apellido que acaba en T. Efectivamente, bueno, ya he contado un poquito al principio lo de los Castet. Yo tengo otro artículo mío inédito, no, perdón, dos. 2 artículos míos que están todos en la biblioteca digital del Mariómetro, como tú probablemente ya lo sabrás, o los habrás podido ver. Rubén lo sabe muy bien, que es el organizador y el alma del blog y de la biblioteca digital del Mariómetro. Allí se encuentran la mayoría de mis trabajos, que ciertamente, pues como ha dicho al principio de esta intervención Miguel Torres, el alcalde, se encuentran sin publicar, están inéditos, solo están online. Por supuesto, todo es completable, todo se puede avanzar más, todo se puede rellenar aquellos huecos que puedan existir, en aquellos huecos de carácter investigativo, ¿no? Uno de los trabajos que yo tengo versa sobre Bernardo Castet y la herencia de Bernardo Castet en Portugalete, que pienso que es un artículo también bastante interesante en el sentido de que clarifica mucho, pues, qué dejó, por qué lo dejó y cómo fue, y bueno, y es otro de los indianos portugalujos también, ¿no? Además de Gregorio Uzquiano, que es mucho más conocido por aquello de la calle y todo esto, pero bueno, es más conocido la calle Gregorio Uzquiano que también tenemos una calle Bernardo Castet, claro. Lógicamente, hay que saber quién es Bernardo Castet y qué contribuyó, qué es lo que ofreció a Portugalete. Bueno, pues también tengo allí, al principio de ese artículo de Bernardo Castet, pues doy un poquito, digamos, los precedentes de la familia. Pero es que luego tengo otro, en el cual también nuestro buen amigo y colaborador del Mariómetro e investigador portugalujo, José Luis Garayzábal Flaño, ha colaborado aportándome algunos datos y algunas correcciones acerca de lo que es la familia Castet. O sea, que tengo un artículo inédito sobre la familia Castet. Y en ese artículo de familia Castet pues doy incluso más datos abundantes del tema del pan de aprovisionamiento para los franceses en la etapa napoleónica. O sea que bueno, que hay una serie de cosas, hay muchas cosas. Tú sabes muy bien, Aurelio, que a medida que va pasando el tiempo, afortunadamente, ahí estás tú también como gran investigador portugalujo y santurtierra, pues se van añadiendo nuevas cosas a la investigación y de eso se trata, que vayamos aportando todos un poco nuestro granito de arena. Bueno, pues si ¿hay alguna pregunta más? ¿Tú quieres hacer alguna pregunta más? Oye, puedes...
Sí. Quizá tenemos una calle, Sí. Salcedo, que será un insignia francesa. Bueno, en fin, sí, bueno, tú sabes muy bien eso, Rubén. Lo de José Justo de Salcedo y Arauco, ¿verdad? Gran marino, insigne marino portugalujo. En fin, aquí tú que vas a sacar el diccionario biográfico, aquí cada uno, ¿verdad? Arribámoselas con nuestra sardina. Bueno, yo también tengo muchas cosas biográficas. Tú sabes muy bien, Rubén, que uno de los apartados en mis trabajos son de carácter biográfico. Ya he citado lo de los Castet. José Justo de Salcedo y Arauco, sabes que en el pasado también estuvimos en comunicación con un autor que dedicó todo un libro a la figura de José Justo de Salcedo y Arauco. Me parece que era gaditano, creo recordar, ¿no? No sé si era de Cádiz aquel señor, ya no me acuerdo del autor. Sí, estuve de ingeniero, pero luego vivía allí. Bueno, vive ahí en Andalucía. El caso es que José Justo es una figura muy interesante. ¿Por qué? Pues porque aparte de que, vale, tiene calle. ¿Por qué tiene calle? Bueno, pues porque hay una serie de datos muy interesantes de que se corrieron novillos de payés, etcétera, etcétera, para cuando lógicamente, pues se le elevó a la jerarquía de la Armada Española, de los navíos y de los grandes buques militares españoles en aquel momento, en el siglo XIX a principios, y se le nombró alcalde, pues extraordinario y todas estas cosas que se hacen normalmente. Pues José Justo de Salcedo y Arauco pues es una persona que suele pasar a veces, desgraciadamente, en la vida, ¿no? Que fue un tanto maltratado por las cuestiones políticas, digamos, en el sentido de que, siendo como fue, efectivamente, pues una persona de ciertas simpatías afrancesadas o pro-napoleónicas, aunque luego, bueno, también cambió un poco, después se dio cuenta de lo que pasaba con Fernando VII, que todo el mundo quería que volviese Fernando VII, pero es que luego nos arrepentimos. Muy mucho, porque las cadenas volvieron, efectivamente. Fernando VII se dedicó todo el rato, hasta que murió, y encima nos dejó una penosa herencia, como sabemos todos muy bien, que fueron las guerras carlistas. Se dedicó a torpedear la Constitución doceañista de 1812, la famosa Pepa de las Cortes de Cádiz, que fue, después del estatuto otorgado por los franceses en Valenciennes, de forma obligada a Fernando VII, la primera constitución, o sea, el primer texto de carácter constitucional, consignando derechos y deberes de los españoles. Y resulta que José Justo de Salcedo y Arauco, porque realmente era un individuo proliberal o prodoceañista, pues fue un tanto castigado y apartado luego, como sabes muy bien, por parte de las autoridades realistas y partidarias de Fernando VII. Pero bueno, eso ya sería hablar de otros temas distintos. Yo lo que quiero decir aquí, abundando un poco más en los datos, que me alegra mucho, Aurelio, que ya lo sabía, pero bueno, ahora ya me lo has confirmado en la etapa que estamos historiando, que a ti te gustan mucho los datos exactos, como a mí. Mira, pues te voy a dar los datos de lo que comían y bebían los militares franceses que estaban en el famoso La Brique, que se dice en francés, que quiere decir el brick, que se dice en inglés, que es el bergantín l'Oreste, el Orestes, que parece ser el barco más grande que estuvo, además de la Mouche, que estuvo anclado en nuestro puerto. Y voy a traducir del francés el documento, que lo tengo aquí delante, que es otro de mis trabajos inéditos, como he dicho. La ciudad de Portugalete, o la villa de Portugalete, debe proporcionar, aquí dice a la corbeta, que es otro tipo de barco, pero en realidad es un brick, es un bergantín, es una equivocación de los franceses, a la corbeta de su majestad el Orestes, la cantidad de las raciones por día siguientes, a saber, dicen los franceses, pan, 135 libras de pan, vino, bebían bastante vino, los marinos. Ya sabemos todos que navegar es muy duro. Y lo digo por propia experiencia, que yo serví en los reales ejércitos de su majestad borbónica, el rey emérito, durante 16 meses. Además en el portaronaves Dízalo, buque insignia de la Armada Española. Vino 69 pintas, 2 cuartos. Vamos, que bebían bastante, 69 pintas. Carne, 46 libras, 4 onzas de carne. Legumbres, 28 libras, 8 onzas de legumbres. Aceite, 1 libro, 2 onzas de aceite. Vinagre, 5 octavos de pinta de vinagre. Vinagre, no querían tener el carácter avinagrado y tomaban menos. Sal,
4 libras de sal. ¿Qué salados eran estos franceses? Madera, 1 docena de cuerdas, dice de cuerdas en francés, de cuerdas de madera, me imagino que serían pues eso, como de ristras de madera, ¿no? Y 4 onzas de candela, quiere decir de velas, ¿no? De velas de sebo, etcétera, para alumbrarse. En fin, aquí por ejemplo, otro de los efectos y utensilios para la tropa estante de carácter permanente en Portugalete. Estos datos que he dado son del año son de 24 de enero de 1809. Voy a dar el dato exacto. Perdón, también sí, comían legumbres. Bueno, también, pero bueno, 4 raciones y media de legumbres. Bueno, legumbres parece que les gustaba menos. Yo creo que les gustaba más el vino. Por ejemplo, se habla de aquí, en los efectos y utensilios, pues se habla de 180 hombres. O sea, que en un momento dado, una de las tropas estacionadas, he calculado 50, 60, son 80 hombres. Bueno, como digo, tenemos casi todos los nombres, porque están las firmas, están las rúbricas de los comandantes franceses, ¿no? Comandantes de destacamento, tenientes, está Lajour, por ejemplo, está Auric, está Horobichevsky, está Lavre, está Messier Michaud, está Mousnier, en fin. Todo esto que les estoy diciendo, evidentemente, pues lo que precisaría es completar con otros archivos, para dar una pintura o un cuadro más exacto. Y bien, bueno, pues esto es todo por mi parte. Ya si no hay nada más, si hay alguna pregunta o alguna curiosidad que satisfacer, con esto daríamos acabada ya esta convocatoria de encuentros por la historia de Portugalete, esta charla coloquio de hoy, 24 de marzo. Sí. ¿Qué nos queda? Bueno, pues yo creo que sí, nos queda quizás que nosotros somos puerto de mar, ¿no? No solamente en esta etapa, sino en las etapas anteriores y posteriores. Digamos que, como se puede observar, vale, estamos hablando de una connivencia con el invasor que puede ser forzada o no, o movida por la necesidad pecuniaria o monetaria del momento, o de comer, ¿no? En un momento de guerra, lógicamente, la subsistencia es muy importante, el comer y el beber, o el subvenir a las necesidades más básicas. ¿Qué nos queda? Pues yo creo que nos queda, a pesar de que es una ocupación militar francesa, yo pienso que se ve que muchos portugalujos, o bastantes portugalujos quizás, supieron estar a la altura de las circunstancias, supieron, a pesar de que el francés, o que estabas un poco de acuerdo en algún momento, hablo de las autoridades afrancesadas portugalujas, a pesar de todo, supieron plantarles cara. Es decir, supieron dar, por un lado, quizás una cosa propia de nuestro carácter, que quizás sea una cosa propia de nuestro carácter vizcaíno, que es el nivel de resiliencia o de aguante, es decir, el decir las verdades un poco a la cara, el ser francos, el ser directos, pero por otra parte, también algo que creo que nos caracteriza a los portugalujos, el ser acogedores, es decir, el saber estar, el saber soportar, y en cierto sentido poder sacar un poco también, hasta a veces, el humor o la parte un poco más picaresca de la vida. Yo creo que forma parte un poco del carácter portugalujo, que por otra parte pienso que es un carácter propio vasco de las zonas portuarias, de las zonas de puerto. Y Portugalete, como dijo Bernardo Achaga, ¿verdad?, que estuvo aquí en la Gao Escola, siempre cito esta frase porque me gusta mucho, dice: Portugalete es un pueblo tocado por la gracia del mar. O sea, nosotros somos fundamentalmente un pueblo de mar, un pueblo de marinos, un pueblo de prácticos, de pilotos de la barra. Y luego, otra de las cosas que siempre nos ha caracterizado tradicionalmente es el chacolí, es el vino. Por eso hemos plantado las viñas en este 700 aniversario, y esperemos que como esas viñas fructifiquen y prosperen, yo creo que verdad que sí, el Ayuntamiento de Portugalete y todos los portugalujos intentamos, y los empleados municipales también, que la vida de Portugalete progrese cada vez más, y vayamos transitando todos en unión y amistad hacia el futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko denagatik.